Mari Mari Compuché, Compulamien, Machí. Me perdí un poquito al inicio, no sé cuánto tiempo tengo. Ya, voy a tratar de hacer esto en 20 minutos. Bueno, me presento. Soy Orfelina Alcamán, Yanquinao. Vengo de el LOF Pidenco, Lumaco, un lugar histórico para nuestro pueblo, un lugar, un territorio que tiene mucha historia, y voy a partir más o menos como del año 97, como para que se armen una idea del lugar de donde vengo y de lo que se realiza hoy en día. Somos un pueblo mapuche que viene resistiendo desde los inicios de nuestra invasión a nuestro territorio, a nuestro pueblo. Y Pidenco parte fuerte y suena fuerte en el año 97, cuando parten las primeras quemas de camiones que lo ejecutan Lamien, que en ese tiempo decidieron retornar a recuperar ese territorio, acompañados de una organización de la cual hoy día también me siento parte, que es la Coordinadora Arauco Mayeco. Me siento con mucho orgullo de poder hablar en nombre de cierta organización, porque como comunidad y como LOF hemos creado y formado una alianza con dicha organización. En el año 97 se hace ingreso a este fondo que está en manos de Forestal Arauco. Son alrededor de 3.000 hectáreas que las trabajaron desde la invasión, se puede decir. Nunca hubo un vendedor, sino que se apropian de ese territorio matando a nuestro lonco. El lonco era llamado Punulef, asesinado con todo su pueblo, toda su familia, para luego ser entregado a los Ruker. Posterior a eso pasa a otra familia Huinca, de apellido Cordero, y así sucesivamente. Luego pasa en dictadura a manos de Ponce Lerú, para luego, con los posteriores años, en el 97, toman la decisión las comunidades de volver a ese territorio y ocuparlo. Fue emblemático, porque desde ahí se inicia en Lumaco una lucha directa hacia la forestal, hacia nuestros verdaderos enemigos que hoy día nosotros tenemos como pueblo. Desde ese entonces no ha parado nuestra lucha, así más confrontal, con la forestal, en Lumaco. Pasan muchas comunidades por ese territorio, en donde también hubieron gente que fueron encarceladas dentro de ese mismo tiempo y dentro de esa misma lucha, para luego llegar nosotros en el año 2016 y empezar una lucha con la idea que ha venido planteando y ha venido desarrollando la organización por más de 25 años, que es la de ejercer autonomía, ejercer el control territorial para desarrollar nuestra propia economía como pueblo, como mapuche, como comunidades. Y es ahí donde nosotros como comunidades, como LOF, que entendemos que la única manera de poder recuperar nuestras tierras y hacer vida en ella era usar el método de la violencia, pero política. A nosotros se nos tacha hoy día de que somos violentos, de que somos terroristas, que usamos la violencia en contra de trabajadores, en contra de forestales,
pero no se cuenta la historia, la verdadera historia de nuestro pueblo, de cómo ha sido asesinado, de cómo se han apropiado de nuestras tierras, de cómo llega Forestal Arauco a hacer uso de Pidenco, de cómo se adueña de 3.000 hectáreas. Eso no se cuenta. Se cuenta la autodefensa que nosotros hacemos como pueblo. Sin embargo, nosotros decimos que toda vez que nuestro pueblo sea violentado, nosotros vamos a hacer el uso de la violencia para así poder defendernos. Lo han dicho otros dirigentes connotados, lo seguimos diciendo nosotros hoy día, los que tenemos aún el privilegio de gozar de libertad, porque la gran mayoría de nuestros lamien hoy día están encarcelados. Pero retomando la historia de donde yo vengo, como les decía anteriormente, desde el año 2016 que venimos ejerciendo el control territorial, fue un golpe bastante duro para la Forestal porque no volvieron más al territorio. Hoy día vamos a cumplir alrededor de 8 años haciendo este trabajo con dignidad, con la dignidad que nuestro pueblo tiene, del cual yo me siento orgullosa porque formo parte de ello. Y le hemos podido decir a este gobierno y a todos los políticos de turno que no es como ellos nos dicen, que no es como ellos nos imponen, de cómo nosotros tenemos que recuperar nuestras tierras. Nosotros tomamos la decisión de hacer la ocupación y de hacer nuestra propia vida como nuestros cuifiqueches nos dejaron, de la forma mapuche. A muchos les molesta esta forma, porque nos quieren llevar a través de la vía de la institucionalidad, porque nos quieren llevar a la vía de las compras de tierra, en donde muchas comunidades acceden. Pero sin embargo, nosotros hemos visto cómo han pasado años y años. Por eso para mí era importante relatarles del año 97 en adelante, porque es desde ahí, desde cuando yo como persona tengo más o menos conciencia y me empieza a hacer sentido el por qué mi pueblo lucha tanto, y es donde yo también empiezo a formar parte de esta lucha. Me doy cuenta de que no es por la vía de la institucionalidad, de cómo se recupera el territorio, que no es por la vía de las compras y ventas como ellos los hacen, y lo han hecho con muchas comunidades, y tomamos la decisión de quedarnos para siempre a vivir en Pidenco. Hoy día, en este mismo tiempo, muchas otras comunidades han seguido esta línea y algunos también desde mucho tiempo antes, pero sin embargo se tacha y se mira de mala forma. Muchas comunidades no están de acuerdo con el método que nosotros usamos de hacer el ejercicio de control territorial, porque siguen de la teta del Estado, porque siguen creyendo en estos gobiernos que han pasado y siguen siendo esclavizados, siguen siendo dormidos aún. Sin embargo, nosotros, los que hemos logrado despertar de esta invasión, de esta ocupación, de este daño tan profundo que nos han hecho como pueblo, y tomamos la decisión de hacer el control territorial no solamente en Pidenco, sino que en diferentes comunidades, y hoy día hay muchas comunidades que están en alianzas con la Coordinadora Arauco Mayeco. Esto, desde cuando toma fuerza, desde el año 97, empieza a tomar revuelo y se empieza a dar con más fuerza el sabotaje contra las forestales, contra las hidroeléctricas, contra todo este capitalismo que agrede a nuestro Gualmapu. Y surge que la idea política que viene planteando la organización empieza a molestar con mucha profundidad al gobierno de turno de cada tiempo, y empiezan a buscar formas de cómo condenar a nuestros dirigentes. Se empiezan a usar montajes, se empiezan a encarcelar a nuestra gente, se empiezan a perseguir a los dirigentes que de alguna u otra manera muestran y visibilizan sus causas
y molesta porque esta idea política que se viene desarrollando hoy día ya no es solamente de la CAM, sino que de cada territorio que ha entendido que a través desde el control territorial es como la manera correcta de cómo nosotros recuperamos el territorio. Y forma miedo en el gobierno de turno porque se dan cuenta de que es una idea que va escalando y va creciendo. Entonces hay que atacar, hay que condenar, hay que encarcelar. Lamentablemente hoy día, por hacer este trabajo de reconstruirnos como pueblo, se nos ha encarcelado a mucha gente, a muchos dirigentes. Pero sin embargo, nosotros seguimos haciendo este trabajo en nuestras comunidades. Sabemos que el verdadero enemigo que nosotros tenemos hoy día son las empresas forestales, son los políticos de turno, es el capitalismo puro que quiere que se desarrolla en nuestro territorio y que nos invade cada día. Eso lo sabe todo el pueblo mapuche, lo sabe. Hoy día, las personas que están aquí presentes, me imagino yo que tienen un interés en saber nuestra lucha, en conocer qué es lo que nos pasa en cada territorio. Es muy difícil poder explicar todo, se me van incluso las ideas, porque me gustaría abarcar más, me gustaría poder extenderme más para poder explicar con exactitud y de fondo qué es lo que nos ocurre en cada territorio. Pero me voy a enfocar en lo que yo les venía contando, en lo que nosotros somos como Pidenco y lo que nos ha pasado hasta en la actualidad, por el simple hecho de levantarnos contra las forestales, contra este modelo capitalista que nos condena por el hecho de ser mapuche, por el hecho de haber nacido mapuche, por el hecho de querer nosotros hoy día volver a nuestros territorios, porque es un derecho que nos pertenece, que nos corresponde por nacer mapuche. Hoy día se nos quiere imponer y se nos ha impuesto lengua, cultura, religión y todo lo que se pueda nombrar. Hoy día se nos dice hasta de cómo yo me tengo que vestir, como decía acá el Lamien. Pero nosotros le hemos dicho a estos poderosos, así como lo hicieron nuestros cuifiqueché, que no nos van a detener, que la lucha de nuestro pueblo no se termina con el encarcelamiento de nuestra gente que hoy día está en las cárceles, que esta lucha que nosotros hemos llevado adelante no se termina con la muerte de nuestros lamios que hoy día han caído. Esta lucha la hacemos la gente que está en los territorios, la gente que está en las comunidades, que pelea día a día. Yo soy una actora que vive en Pidenco y que lucha cada día haciendo este trabajo. Y yo doy fe de que la única forma de reconstruirnos como pueblo, como nación mapuche, es volviendo al territorio. Yo, desde la humildad con la que hoy día me siento aquí a conversarle esta historia, me atrevo a decir que mi pueblo ha sido el pueblo más golpeado, que es un pueblo digno, del cual me siento completamente orgullosa y me siento feliz de haber nacido como nací, mapuche. Vamos a seguir en esta lucha, vamos a continuar haciendo esta resistencia. Sabemos que vienen por más de nuestros lamien, sabemos que van a seguir encarcelando a nuestros compañeros de lucha, porque hoy día tienen miedo del avance que nosotros hemos conseguido a través del control territorial. También sabemos que a través de sus leyes, como lo han venido haciendo, con el imponer y aceptar
la usurpación de tierra, también se vienen más condenas. De cada persona, de cada mapuche que se atreva a levantarse, a hacer la recuperación, como dicen ellos, por la vía de la violencia, van a ser encarcelados. Lo extraño aquí es que nadie, ningún partido político, ni esos comunistas, socialistas o ultraizquierdistas, como dicen llamarse, han dicho nada con respecto a esa ley. Se han quedado en silencio. Pero sin embargo, nosotros no necesitamos discursar tanto. Yo tengo la oportunidad, porque me la cedieron hoy, de estar aquí delante de ustedes. Agradezco la instancia, porque puedo decirle a ustedes que nosotros como pueblo mapuche, que nosotros en Pidenco seguiremos haciendo este trabajo político, seguiremos resistiendo en nuestras comunidades, porque lo que nosotros buscamos a fin de cuentas es la liberación de nuestro pueblo, de nuestra nación, y de la forma en cómo esto se logra es en el territorio y con territorio, no es con el folclore como lo hacen los políticos, donde quieren llevarnos a nosotros disfrazados para oficializar sus discursos políticos cuando se hacen campaña, en donde usan la hueñel, humachis, para bendecir sus ceremonias, por decirlo de alguna manera para que me entiendan. Nosotros somos lo opuesto a aquello. Las comunidades en resistencia no estamos para el manoseo de los políticos ni de nadie que quiera parecerse a ellos. No estamos mendigando, no estamos pidiendo por favor, nosotros estamos haciendo uso de un derecho que nos corresponde, nosotros estamos haciendo uso de nuestro territorio que nuestros cuifiqueché así nos dejaron. Hoy día, mi pueblo, mi nación, no le ha robado nada a nadie, no le debe nada a nadie. Hoy día mi pueblo, mi nación mapuche, hace uso de lo que le pertenece y de lo que le corresponde. Y cada vez que aquel huinca que quiera venir a sacarnos, a desafiarnos, a desalojarnos, pues bien, que vengan. Pero que asuman las consecuencias de que toda vez que seamos violentados, haremos el uso de la autodefensa. Y si en esto se nos va la vida, pues bien, que así sea. Le agradezco su tiempo, agradezco espero no haberme excedido. La multitud de gente igual me distrae un poco, no tengo costumbre de mucho de hacer esto, así es que pido las disculpas si es que las ideas muchas veces se van, pero son muchas cosas las que uno quisiera abarcar, son muchas cosas las que uno quisiera hacerles llegar a ustedes y transmitirle a ustedes, y lo que más uno anhela y espera es que la idea que uno viene planteando y desarrollando como pueblo-nación ustedes la puedan entender. Pedirles también al mismo tiempo que si existen dudas con respecto a nuestra lucha, busquen información pero real. No se queden solamente con lo que se cuenta en los medios que manipulan la información, que no se queden solamente con las historias que a algunos les conviene contarla a su conveniencia. Nosotros como pueblo tenemos una historia y la verdad de nuestro lado. Y esa verdad está respaldada por la misma historia que nuestros cuifiqueché así nos contaron. Nosotros, quizás como dicen algunos, no tenemos una escritura antigua de cómo nos dejaron en este territorio, pero sin embargo tenemos la historia de nuestro lado. No tengo necesidad de seguir diciendo quién soy porque mi cara habla por sí sola, de la cual me siento muy orgullosa. Agradezco el tiempo, agradezco la presencia de la mien presente. Conocemos la historia también de la lucha de su padre, nos identificamos con ella, esperamos que esta venida acá sea tan provechosa para usted y que al mismo tiempo, lamentablemente, hacerles saber que nuestros pueblos y que los pueblos originarios y los pueblos nativos aún seguimos padeciendo la invasión, las muertes y todo tipo de humillación que se nos ha hecho como pueblo, toda denostación que se le ha hecho a nuestro pueblo. Aún seguimos siendo asesinados, aún nos quieren exterminar. Lamentablemente, en 100 años no ha cambiado nada. Lamentablemente, en 100 años seguimos igual y peor. Chaltumay Compuche.